Es evidente cuál es la intención de esta sesión del Consejo General del INE. Es la intención del consejero presidente Lorenzo Córdoba, que se evidencia por lo desasiado del proceso para convocar a la misma. Hasta el momento, esta representación no cuenta con la resolución que supuestamente se está rindiendo el informe de la restitución de Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General del INE. Nos enviaron un par de oficios que no dan cuenta sino de los puntos resolutivos. El consejero presidente hace referencia a algunos de sus contenidos, pero no tenemos en nuestra mano cuál es esta resolución. Y por supuesto ahora van a salir con que ahí está, que ya la recibieron, pero ¿qué demuestra esta situación? Que se estaban apresurando porque se quería montar una escena. Esa es la escena que quieren transmitir, decirle a la gente, una escena en la que los privilegios se defienden. En una situación bien distinta y positiva, hoy estamos en esta herradura de la democracia para conocer el informe que nos presenta el consejero presidente sobre la continuación de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo gracias a la intervención del Poder Judicial Federal. Bienvenido de vuelta, señor secretario, al cargo del que no debió separarse. En la que los privilegios se mantienen, en la que el ánimo de transformación y de hacer valer la máxima de que no puede haber INE rico con pueblo pobre está sujeta a la voluntad de una mafia. Se trata, sí, como se ha dicho, de un retorno al orden constitucional, de un triunfo de la legalidad frente al abuso del poder político, del primer gran revés del Plan B. Por cierto, la sentencia es pública, métase al CICE del Poder Judicial, expediente 439, y ahí lo va a ver, hasta los periodistas lo han encontrado. Esa es la escena que quieren montar el día de hoy. Pero si esto es una escena, es un teatro, pues yo le pondría de título una victoria pírrica. Es una victoria pírrica, consejeras, consejeros, a la conservadora. Y lo hemos visto aquí cómo se ponen todos de acuerdo, los oradores. Pues no, consejeras, consejeros, no partidos de la corrupción. Es una victoria pírrica porque, contrario a lo que aquí se quiere vender, el Plan B sigue firme, sigue surtiendo plenos efectos y afortunadamente, aunque sea eso nos dejaron ver completo de la resolución, voy a leer lo que dice el propio oficio que nos hizo llegar, consejero presidente. La concesión de la medida únicamente incide para su permanencia en el cargo, para la permanencia de Edmundo Jacobo, no así en cuanto a la manera en que deberá llevar a cabo sus atribuciones, ya que para ello debe apegarse al marco legal vigente. Y el marco legal vigente es el Plan B de la reforma electoral. ¿Y cuál es el fondo del asunto y por qué para nosotros no es una cuestión que lamentar? Porque sigue vigente de que se le quitaron todas las facultades administrativas, ya la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral no es el dueño y señor de los dineros del INE. Se debe establecer la comisión de administración para que sean las consejeras y consejeros quienes tomen todas las designaciones y determinaciones administrativas. Ya no está vigente el apartado J del artículo 51 de la LEGIPE, ya no es facultad de la Secretaría Ejecutiva aprobar las estructuras de las direcciones ejecutivas, ya no se le encarga el nombramiento de las juntas locales, de los integrantes de las juntas locales y distritales, ya no es el encargado de proveer los recursos de este instituto para el cumplimiento de las funciones de las áreas, ya no. Es evidente que esta suerte de lucha, pues es una lucha vulgar por cargos y por eso es una victoria pírrica. La realidad es que Edmundo regresa a una secretaría ejecutiva que ya no concentra estas funciones, regresa a un cascarón vacío para los efectos de lo que ustedes quieren. Y creo que quienes han soltado, que se han prodigado en insultos, deberían considerar esto. Se está atacando a el Poder Judicial. No solo a los que estamos sentados en esta mesa
y para quienes es un deporte divertido, aunque, bueno, atacarnos e insultarnos, que eso simplemente revela la estatura de quien profiere esos insultos. Pero atacar al Poder Judicial de esta forma, descalificarlo, es atacar al Estado de Derecho. Esa actitud irrespetuosa debe cesar. Debe cesar porque está fuera de lugar y porque implica desafiar al Estado de Derecho. A menos que se pretenda desconocer y desobedecer una decisión jurisdiccional, es decir, violar la Constitución, a menos que no se respete al Poder Judicial, a menos que se desprecie la ley y la Constitución. Exhorto, y quiero usar ese vocablo suave, que implica también respeto, pero lo hago también con energía. Exhorto a ceñirnos a la Constitución y a las decisiones que corresponden al sistema de división de poderes, que es un principio imprescindible en un régimen democrático y que lo distingue al régimen democrático de la tiranía. Este es el momento del Poder Judicial. Este es el momento de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral, para que diriman conforme a derecho, conforme a la Constitución, las controversias que están sobre esta tan controvertida reforma electoral. Por eso es una victoria pírrica. Y también porque demuestra el gran desapego que existe de parte de jueces y magistrados de la realidad, el desapego del pueblo, el desapego al más mínimo sentido de justicia y al más mínimo sentido de rectitud. ¿Qué de justicia tiene restituir en los privilegios a una persona? La realidad es que se trata de una muestra más de que la ambición vulgar por cargos de la mafia electoral se puso en acuerdo con jueces y magistrados que se ven ya derrotados moralmente. Es evidente que no pueden sostener que se trata de un poder independiente, de un poder que esté en busca de la justicia, sino un poder que necesita ser reformado, transformado de fondo. No se puede permitir situaciones como la que encarna Edmundo Jacobo, no se puede permitir que las personas se eternicen y encarnen los cargos como ellos necesitan y quieren proponer. Quiero reconocer públicamente la determinación de Edmundo Jacobo para ejercer su derecho de defensa ante el Poder Judicial, pues si bien se trató de un congruente acto personal, también implica, y esta sesión así lo demuestra, una acción de defensa de la autonomía del INE y de las atribuciones de este Consejo General. La victoria jurídica y judicial de Edmundo Jacobo es también un triunfo del INE, de sus funcionarios, de sus trabajadores, de la razón. Con su ejemplo, señor secretario, usted demuestra a las compañeras y compañeros del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa que sí hay un camino, el de la Constitución y la ley para frenar las violaciones del Plan B a los derechos laborales. ¿Qué de republicano tiene permitir que una persona siga en un puesto eternizándose por 15 años? Claro que no tiene nada de justicia. Lo dijimos claro, quedaba muy sencilla la determinación que iba a tener el Poder Judicial. La decisión era votar por los abusos, por la soberbia y el antirrepublicanismo, o a favor de acabar con los excesos y los privilegios de este Instituto Nacional Electoral. La función de la Secretaría Ejecutiva no estuvo nunca en peligro. La función de este Instituto Nacional Electoral no estaba en peligro, que eso era lo jurídicamente relevante para el caso de la determinación judicial. Había un encargado de despacho que…
la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación, por lo que de inmediato el Consejo General nombrará de entre los directores ejecutivos a un encargado de despacho para que en mayo designe a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029.